Video reflexivo: Jesús arroja a los cambistas y vendedores del templo. Video reflexivo difundido desde Maracaibo, Estado Zulia, República de Venezuela, América del Sur, por Melvin Enrique González Formayor. En la asistencia técnica, Alejandro René Morales Loaiza. Nuni Morales de González Formayor está en la sala de logística y suministro, y en la dirección y supervisión general del mismo, nuestro Señor Jesucristo y nuestra Virgen Madre María. Fragmentos que extraemos del libro Buenas Noticias para cada día, del sacerdote jesuita Juan Miguel Ganuza. Veamos. Por cierto, que también el texto pueden ustedes extraerlo del Evangelio según San Juan en su capítulo 2, versos 13 al 23, también del Evangelio de Mateo 21, del versos 12 al 13, y también en Lucas 19, 45 al 46. Veamos. Estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas instalados y haciendo como un azote de cuerdas. Los echó a todos del templo, lo mismo a las ovejas que a los bueyes. A los cambistas los desparramó, o les desparramó las monedas, y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten eso de ahí, no conviertan la casa de mi Padre en una casa de negocios. Se acordaron sus discípulos de que estaba escrito: la pasión por su casa me consumirá. Reaccionaron entonces los dirigentes judíos y le dijeron: ¿qué señal nos presentas para hacer estas cosas? Les contestó Jesús: destruyan este santuario y en 3 días lo levantaré. Respondieron los dirigentes: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Así, cuando resucitó de la muerte, se acordaron sus discípulos de que había dicho esto y dieron fe al texto de la Escritura y a lo que había dicho Jesús. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Veamos qué nos dice el sacerdote Ganuza respecto de este evangelio. Nos afirma: Juan inaugura la predicación de Jesús con este hecho que podemos llamar de fuerza. Los otros evangelios sitúan este hecho en plena misión. Jesús no es un violento. No se trata de una toma del templo al estilo de las guerrillas judías, como algunos pretenden entender. Es una reacción legítima ante la profanación del templo de su Padre. Le duele a Jesús el que se haga de la casa de Dios una casa de negocios. Y su reprensión va más allá del látigo, va a los sacerdotes del templo, a los sumos sacerdotes y a sus familias que explotan como negocio propio y exclusivo de la religión de su pueblo todas esas actividades mercantiles. Cuando los jefes religiosos le piden cuenta de su acción, él les dice: destruyan ese templo, refiriéndose a su cuerpo, y en 3 días lo volveré a construir. Sí, ciertamente, pronto desaparecerá aquel templo y ya no será el centro de la verdadera religión, sino Cristo resucitado, nuestro templo y el altar, y en él permanecerá para siempre viva la presencia del Dios Santísimo. Culmina diciendo el sacerdote Ganuza lo siguiente: los discípulos de Jesús, todavía muy recientes, no entendieron entonces la palabra de Jesús. Cuando Él resucitó, lo entendieron y esto lo llevó a una mayor adhesión. También nosotros nos cuesta entenderlas ahora mismo, hermano y hermana que ves este video, porque Cristo resucitado es nuestro templo vivo. Somos templo del Espíritu Santo y en consecuencia templo del propio Jesús. Y son los pobres
los niños, los enfermos, son templos vivos de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice: quien le dé ayuda al ojo, a la viuda, a este niño, a este anciano, me lo hace a mí. Lo que a él hace, a mí me lo hace. Entonces hay una especie de comparación allí con estas personas desprotegidas, en los cuales se manifiesta el rostro del Señor. Ya lo decía la Madre Teresa de Calcuta. Dice: más allá de los templos de piedra o de cemento, nuestros ojos y nuestro corazón deben estar fijos en estos templos vivos de Dios, en los que Cristo se hace presente disfrazado de mil formas. Pero importante es que nos detengamos en lo siguiente, y también es una crítica constructiva, no solamente para nosotros, sino para nuestras iglesias, que en algunas ocasiones, no todas, se convierten en especie de casas de cambio. Desde el bingo, pasando por la venta de las tarjetas para una cena, pasando por las ventas de estampitas, moneditas, imágenes, en fin. Incluso estos ojos han visto como en algunas que otras oportunidades la celebración del bingo o de la fiesta en cuestión se hace en mismos terrenos de la iglesia, lo cual no debe ser. La iglesia es casa de oración. Por eso Jesús saca a la fuerza a los cambistas y a los vendedores del templo. Y hay que entender que no es una reacción violenta y agresiva, sino una especie de reacción por la profanación que ha sido, de la cual ha sido víctima en la casa de su Padre, la casa de nuestro Padre. Ahora, también hay que entender que Jesús es humano. Jesús se hizo hombre y es humano como todos y cada uno de nosotros. ¿Te gustaría a ti que en casa de tu mamá o de tu papá llegasen y de buena hasta primera colocaran una fiesta, los desalojaran y llegaran allí y a hacer un bingo bailable o a pasar una película pornográfica y cobrar allí en el patio de tu casa? No, ¿verdad? Es casa de tu padre y casa de tu madre. Ahora imagínate, si nosotros que somos mortales, hijos de Dios, nos molestamos, nos enfadamos y somos capaces de sacar a la fuerza a estos señores que nos han invadido la privacidad de nuestro domicilio, de nuestra casa o de nuestros padres, imagínense ustedes cómo se sentiría Jesús al ver a los vendedores de pichones, de paloma, de cuadritos, de estampitas, de medallitas, de cuantas cosas se necesitaba para la profesión de fe en la época. ¿Cómo se sentiría Jesús? Un poco como vamos de nuestra, por ejemplo, en nuestra iglesia, pues. ¿Cómo es posible que a esta altura del partido, como decimos aquí en mi país, usted se vaya con el celular y en plena consagración tenga uno que aguantarse, que la gente no solamente le repique su teléfono móvil o teléfono celular, que después soy un error en decir que es celular, porque el celular es la tecnología, que repique tu teléfono móvil, que es lo correcto para referirse a ello, y entonces tener uno que calarse, me perdona la expresión, que no solamente le repique, sino que esa señora o el señor que le ha replicado el celular tenga la cachaza, como decimos en mi Maracaibo, o tenga, no puedo decir la palabra, el tupé de todavía atender eso, tener una conversación, a veces hasta con el novio y una jovencita, en plena consagración del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que esto nos quede como un ejemplo para que sintamos lo que sintió Jesús cuando expulsó a los cambistas del templo. ¿Qué hubieses hecho tú, hermano y hermana? Muy bien, llegamos al final de este video reflexivo. Lo hicimos como siempre desde la sala técnica del joven abogado Alejandro René Morales Loaiza. Núñez Morales de González Mayor, mi esposa, en la sala de logística y suministro, quien difundió el video desde Maracaibo, Estado Zulia, República de Venezuela, América del Sur, Mervi Enrique González Fuenmayor, tu amigo de siempre. Y todos estuvimos supervisados por nuestro Señor Jesucristo y nuestra Virgen María. Y yo me pregunto, ¿todavía sigues sin darle una sonrisa a la vida para que no te sonría? Llévate.